Muy bien. Sentados, andad, estad firmes. Esa es la enseñanza de la carta de Pablo a los Efesios. En los primeros 3 capítulos hemos hablado sobre la importancia de aprender a estar sentados en Cristo. Bien, estamos en Cristo, capítulo 1, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y desde nuestra posición sentados en Cristo vivimos nuestra fe. Muchas veces como creyentes queremos estar firmes ante las embestidas del enemigo u otras circunstancias y no somos conscientes de permanecer en Cristo, que sea Él viviendo a través de cada uno de nosotros. Hoy Pablo nos va a enseñar en Efesios, por favor vamos conmigo, capítulo 5, versículo 15. Hoy Pablo nos va a enseñar algo sumamente importante. Pablo nos exhorta a que andemos no como necios, sino como sabios. Esa es la exhortación que Pablo nos hace hoy a cada uno de nosotros. Entonces, capítulo 5, versículo 15 de Efesios, Pablo nos manda, y lo leemos literalmente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hemos hablado, en primer lugar, en el capítulo 4, de que Pablo nos llama que andemos como es digno, a la altura, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Capítulo 4, versículos 1 al 16. Luego nos dice, anden no como los gentiles. Capítulo 4, versículo 17. Bien, Pablo nos enseña esta realidad. Esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Esto nos enseñó Ervin. Capítulo 5, versículo 1. Andad pues en amor. Capítulo 5, versículo 8. Andad como hijos de luz. Pero ahora Pablo nos va a llevar hasta el versículo 15 y nos va a decir, pongan atención, presten atención, pongan cuidado, bien, en cómo ustedes van a vivir. ¿Por qué? Porque ya nos preparó, ya nos advirtió de que tenemos una posición en Cristo, que hemos sido llenos del amor, de la luz, y que ya no debemos pensar como los gentiles, sino que ahora entonces, por nuestra posición en Cristo, podemos ¿qué? Andar en sabiduría. Y Pablo se va a molestar, va a tomar el tiempo para decirnos cómo es andar en sabiduría. Porque a veces pensamos que la sabiduría es algo solamente para algunos cuantos elegidos, para los más espirituales, para los que buscan más de Dios, para aquellos que ocupan una posición, y eso es una mentira. La sabiduría está disponible para todo aquel que la busca. Para todo hijo de Dios que reconoce su herida, su dolor, su necesidad, dice, Señor, te necesito. He hablado estos días con varias personas de la iglesia en diferentes contextos. Por ejemplo, ayer hablaba con alguien que me decía, estaba leyendo mi Biblia con los ojos, con los lentes del 2024 y estoy aprendiendo a comenzar a verlos en el contexto y estoy aprendiendo tanto. Bien, eso es crecimiento, eso es un paso importante. Hablaba con alguien que me decía, sí, es que yo ahora me doy cuenta que tengo tanta cantidad de luchas. Bien, de eso se trata. Reconocer nuestras luchas y ¿qué? Y comenzar a vivir. Eso es andar en sabiduría. Ahora, Pablo nos va a decir algunos aspectos, y vamos a verlos en esta mañana. Bien, ¿qué implica andar en sabiduría? ¿Implica dejar todo e irnos a vivir a un monasterio en algún desierto allá en medio de Israel o por el Sahara, en algún lugar asiático? No sé. ¿Implica una memorización de tapa a tapa de la Biblia? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo buscamos conocer la voluntad de Dios? El procurarse llenos del Espíritu Santo y sobre todo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Pero yo pensé que lo de la sabiduría era algo más amplio, algo más profundo. Fíjense conmigo, por favor. Entonces, vamos a comenzar a partir del versículo 15 diciendo que el necio, literalmente la palabra necio es, primero, antes de eso, muy importante, mirad. El hecho de mirad es una acción constante. Y la exhortación que hace Pablo es, estén constantemente vigilando. Este mirad no es un análisis que hacemos una vez al mes o una vez cada 6 meses, haciendo una autoevaluación de cómo estoy viviendo. No es eso. Este mirad es un presente activo todos los días. Hoy me levanto, Señor, tengo que vivir en sabiduría, necesito, y yo no puedo hacerlo por mí mismo.
Bien, es una constante evaluación positiva de mi vida. Mirad, ahora, el necio es la persona que anda sin sabiduría. Y Proverbios está lleno de ejemplos de cómo es una persona necia. Dice que el necio ve el mal y no hace nada y lleva sus frutos. Que el necio es bueno para usar la lengua a diestra y siniestra. Que el necio cuando se le exhorta se hace más necio. Pero el sabio, cuando hablamos del sabio, no hablamos de la persona que todo lo sabe. Porque en este lugar nadie sabe todo. Si alguno de aquí sabe todo, ahí está la puerta. Porque nadie sabe todo. El sabio no es el que todo lo maneja. El sabio es la persona que es hábil para discernir. Esa persona que va a examinar la situación y tiene una permanencia en Cristo, va a tener la habilidad para decir, ok, esto me parece, por lo que puedo entender, que esto va por este camino y no por este camino. Y esa habilidad para discernir no es propia. Es una habilidad de nuestra permanencia en Cristo. Es Cristo hablando a través de nosotros. Por eso el Señor nos llama, no anden como necios, sino como sabios. Ahora, la primera evidencia de una persona que anda en sabiduría es, como ya lo mencionamos, aprovechando bien el tiempo. Cuando hablamos de aprovechando, que dice Reina Valera en el versículo 16, aprovechando, la palabra es redimiendo. Es comprar tiempo. El concepto de comprar tiempo. Y nos habla este comprar tiempo, bien, como una idea de lo que hacían los esclavos. Eran redimidos de su esclavitud. En este caso estamos redimiendo el tiempo. Es decir, comprando el tiempo. Usted no puede comprar tiempo con efectivo. Usted compra tiempo, ¿cómo? Administrando el tiempo correctamente. Ahora, fíjense conmigo en el versículo 16, por favor. Aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son perversos. Porque los días son malos, porque los días son oscuros. Vamos conmigo un par de páginas adelante a Colosenses 4:5. Pablo escribe algo muy similar. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bien, es la misma palabra, redimiendo el tiempo. Y tiene que ver con una administración. Entonces, fíjense que Pablo en Colosenses dice, nos exhorta a que andemos sabiamente. Ya nos dijo Pablo eso en Efesios, pero aquí le da un plus para con los de afuera. Y hace una coma, redimiendo el tiempo. Hay dos connotaciones de la administración del tiempo, bien, que son muy importantes. Cómo usted y yo manejamos nuestros tiempos tiene que ver con nuestra sabiduría o con la sabiduría que podemos obtener de Dios, y tiene también que ver con el testimonio que doy a las personas. Porque en Colosenses dice, redimiendo bien el tiempo, y vamos a leerlo tal cual, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, como usted y yo manejamos el tiempo, es no solamente un signo de sabiduría, no es solamente un asunto de testimonio para los no creyentes, sino que es un primer signo o una primera evidencia de que nosotros estamos andando como sabios. Ahora, esto no implica no tener tiempo de descanso. El descanso es necesario, estamos aprendiendo a descansar. Yo estoy aprendiendo a descansar, me cuesta mucho, soy terco y negligente con el descanso. Duermo ciertas horas y estoy aprendiendo a decir, no, tengo que dormir una hora más. Hoy no puedo ir a correr, hoy tengo que quedarme tranquilo. Me cuesta aprender a descansar. Pero Pablo habla acá a nosotros en que la sabiduría y la administración del tiempo son importantes y que tenemos que ser diligentes con nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? En primer lugar, Dios. El Señor es mi primera responsabilidad. Y seguido, en mi caso, está mi esposa, están mis hijas y está mi trabajo, que es el ministerio de la iglesia. Esas son mis responsabilidades. Si yo no administro bien mi tiempo en esas 4 áreas fundamentales, bien, no solamente no voy a andar en sabiduría, sino que mi testimonio no va a ser correcto. Y además las consecuencias vendrán. Vamos conmigo por favor a Proverbios capítulo 24. Proverbios 24, porque estos versículos son muy importantes y les recomiendo que los lea constantemente cuando está lloviendo, hace frío y no se quiere levantar y dice, no, me voy a quedar hoy durmiendo y no voy a trabajar. Bueno, nadie dice eso, ¿verdad? Todos se levantan a ir a trabajar, ¿verdad?
Pero para otros contextos, otras ocasiones. Proverbios 24, versículo 30. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre tonto, falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y este versículo no solamente aplica en el aspecto económico, que por supuesto que sí, sino que en toda área de nuestra vida. Y yo me imagino nuestra vida como el campo de este hombre de Proverbios. Hablemos de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Cristo. Y lo resumimos siempre en dos acciones concretas: nuestro tiempo con la palabra de Dios y nuestro tiempo en oración. Una práctica sumamente importante de cada creyente, de manera individual, que nadie nos va a revisar. Nadie le va a preguntar, ¿leíste tu Biblia? ¿Oraste? A ver, ¿cuánto tiempo? Nadie lo va a hacer. Pero imagine su vida espiritual como si fuera una propiedad, ¿verdad? Y usted cuando la compró le puso el muro de piedra, la chapeó, la puso bien bonita, ¿verdad? Pero de pronto comienza la pereza, el mal manejo del tiempo, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, y queda totalmente descuidada esa propiedad que usted compró. Pasó el sabio caminando frente a la propiedad, la vio y dijo, pero el zacate está crecido, no ha cortado la maleza, el muro se cayó, nadie lo reparó. Pregunté por el dueño de esta propiedad y me decían que ahorita está descansando, son las 10 de la mañana y está descansando. Y el autor de los proverbios dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Y no voy a entrar ahora porque en julio vamos a hablar sobre aspectos del trabajo, de su trabajo y mi trabajo, bien, pero quiero llevarlo a otro campo. ¿Cómo está su propiedad espiritual? ¿Cómo está ese lotecito que usted le regalaron por la gracia de Dios? ¿Está bien cuidado? ¿Está chapeado? ¿Está el muro en pie? Todos los días usted va y revisa que esté funcionando. ¿Cómo está la relación con su prójimo? Con su primer prójimo, con mi hermosa esposa, con su esposa, con sus hijos. Si la relación con sus hijos fuera esa propiedad, ¿cómo estaría? Asumida que como es mía, no pasa nada, ahí está, yo sé que es mía y que nunca me la van a quitar, ahí está, no importa que crezca el monte, el zacate, no hay ningún problema. ¿Cómo está la relación con sus hijos? Con su gente más cercana, con sus compañeros de trabajo con que usted lidia y está día con día. A eso se refiere Pablo cuando dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Mi hija mayor está a punto de cumplir 18 años. ¿En qué momento? Yo parezco de 30 y ella va a tener 18. ¿Pero por qué se ríen? Qué crueles. 18 años. Y el viernes Vivian y Abby salieron, yo me quedé sola con ella y nos sentamos, compramos pizza por supuesto, y nos sentamos a hablar conversaciones que yo dije, ¿en qué momento estas conversaciones se están dando? Y tuve flashbacks de cuando era chiquitita, cuando salió el doctor y me la dio, chiquitita, me cabía de acá a acá, redimiendo el tiempo porque los días son perversos, son rápidos, pasan rápido. ¿Hace cuánto conocemos usted y yo de Cristo? ¿Cómo ha sido nuestra relación en este paso de los tiempos? Siguiente, volvamos a Efesios por favor. En Efesios entonces, Pablo continúa y hace una transición muy interesante. Y después de decir que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, en el versículo 16, en el 17, Pablo va a decir, por tanto, o sea, porque estamos entendiendo qué implica andar en sabiduría, bien, dice, por tanto, y ese por tanto es sumamente importante, porque nos va a hacer un cambio de tema, o nos va a conducir a un tema importante. No sean insensatos, faltos de conocimiento, sino entendidos, otra vez sabios, ¿de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Algunos piensan que la voluntad de Dios es un Dios, ¿verdad? Que está ahí en los cielos y tiene su voluntad escondida, ¿verdad? Y que está intentando que usted y yo adivinemos cuál es la voluntad de Dios. A ver, adivine. ¿Es esto? No, se equivocó.
Y pareciera como que la voluntad de Dios fuera algo místico, algo tan pasajero. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camisa debo ponerme hoy? Tampoco. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Y aquí está cómo tenemos que vivir. Por eso el sabio tiene la habilidad, por su permanencia en la palabra de Dios, de entender qué implica conocer la voluntad de Dios y cómo vivir conforme a los principios que Él tiene para cada uno de nosotros. Hablando de la voluntad de Dios, es muy importante que Pablo repite aquí la exhortación. Dice, ya habló de necios, ahora habla de insensatos. Ya habló de sabios, ahora habla de entendidos. El necio no tiene la habilidad para discernir. Entonces no puede conocer la voluntad de Dios, porque es terco, es necio, es duro. Pero el sabio reconoce su necesidad y procura conocer cuál es la voluntad de Dios. No es algo místico. Y quiero ponerlo en dos aspectos muy importantes. ¿Qué implica la voluntad de Dios? Implica aprendizaje y ejercicio de ¿qué? Principios y valores bíblicos. El sabio va a entender cuál es el principio y cuál es el valor, cuál es la enseñanza y cómo se practica. Y no se espera perfección absoluta del creyente que está aprendiendo principios y desarrollando valores. No se espera perfección, se espera constancia, que es el punto determinante en este proceso de crecimiento. No se espera que, o soy sabio y a partir de aquí nunca más pequé. No, soy sabio y estoy en un proceso de aprendizaje de los principios y los valores, que los valores es la forma en que se practican los principios, bien, de la palabra de Dios. Y es un asunto constante, pero también es un asunto, una forma para tomar decisiones. Porque si hablamos que el sabio es hábil para discernir, tiene un asunto importante en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué implica la voluntad de Dios? Después lo puede ver usted con más paciencia. Marcos 3:35 es un asunto relacional. Tiene que ver cómo me llevo con otros. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios puede ser conocida. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. La transformación de la mente es la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que cambies tu forma de pensar. Que dejes una cosmovisión de necio y comences a construir una cosmovisión de sabio. Efesios dice que el servicio honesto al Señor, vamos a Efesios 6, o lo leo rápidamente que lo tengo aquí abierto, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y encontramos textos en Tesalonicenses, por ejemplo, que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que vivamos en la santidad que esto requiere. Tesalonicenses dice que la gratitud es la voluntad de Dios. Den gracias por todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Pedro dice que haciendo el bien haréis callar la ignorancia de los necios, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces el sabio va entendiendo cuál es la voluntad de Dios y va viviendo conforme a esto. Y esto es símbolo de la sabiduría que recibimos de Dios. ¿Cómo? Aprovecho el tiempo y procuro conocer la voluntad de Dios. Hablaba con un pastor un día de estos que tiene un problema en su iglesia y estamos conversando, orando juntos y todo esto, y me decía un día de estos: hermano, yo sé que después de este problema gente terca se va a ir de la iglesia y yo no quiero eso. Yo le dije: mira, brother, si se van, mejor. Si hay personas que tienen tiempo de ser creyentes, que no tienen una visión de cómo resolver conflictos bíblicamente y no están dispuestos a aprender cuál es la forma en que la Biblia enseña en que los creyentes solucionamos los problemas, y lo que quieren es que se condene a una persona, ¿para qué va a estar una persona así dentro de la iglesia? Y es un concepto muy, muy personal. Está haciendo conflicto, no tiene una forma de pensar conforme a la palabra de Dios, no quiere aprender cómo resolver conflictos correctamente, y lo que quiere es ver a una persona vulnerable que cayó, verla destruida. Mi hermano, yo lo que pienso es que mejor, si ya van a ir, mejor. Porque ya sirve tener un montón de personas que no están dispuestas a comenzar a aprender a discernir cómo vivir correctamente y cómo no. O se trata de tener mucha gente nada más.
Vamos, para terminar esta primera parte, vamos al Salmo 1, por favor. Y Erwin lo citó en un mensaje, creo que hace 2 o 3 domingos atrás. Salmo 1, que es un salmo maravillosamente rico. Bien, y aquí nos va a marcar este contraste interesante. Bien, porque el sabio y el necio se ven aquí contrastados. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. El necio anduvo en consejo de malos, el necio está en camino de pecadores, y el necio se sienta con los escarnecedores. Bien, es inverso el proceso, es al revés, como Erwin nos enseñaba hace un par de domingos atrás. El necio comienza al revés, anda, está y se sienta después. Pero el sabio, dice el versículo 4, y mi querido hermano, el 2, memoriza este versículo, imprímalo, póngalo donde usted lo vea siempre. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está la delicia? Voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero voy a usarla. ¿Dónde está el éxito? Si queremos usar la palabra del creyente. ¿En cuánto sirve? ¿En cuánto ofrenda? ¿En qué posición obtiene? No, nunca. Ahí no está el éxito del creyente. Y otra vez, la palabra no es la correcta, pero para que me entiendan lo que quiero decir. El éxito, el crecimiento, la madurez, la voluntad de Dios del creyente no es la persona perfecta que ya anda de manera casi que inmaculada. El creyente que está madurando es el creyente que encuentra en la ley de Jehová su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar es muy similar al concepto de rumiar, de masticar constantemente, de estar, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi abuela que me decía, deje de rumiar chicle todo el día, ¿verdad? Esa idea de estar masticando la palabra, y no necesariamente sentado en un santuario o en una congregación, en su casa, cuando va manejando. Yo odio manejar y un remedio que he encontrado es, voy escuchando algún podcast, algo y es una concentración de ir encontrando, de ir mayugando. Estoy trabajando y escucho, medito, pienso, reflexiono. Y esto es constante, día y noche. Entonces, ¿cómo no va a ser una persona sabia y entendida de la voluntad de Dios, una persona que permanece en la palabra y responde a Dios en oración? Que cuando se da cuenta que no está haciendo lo que es correcto delante del Señor, procede en arrepentimiento, en dependencia al Señor y busca ahora decir, Señor, he sido necio, necesito comenzar a procurar tu sabiduría y necesito administrar bien mi tiempo y necesito conocer cuál es tu voluntad. También esta persona va a decir, Señor, sé que para esto necesito algo que es maravilloso, ser lleno del Espíritu Santo y aprender a someterme a los demás en el temor de Cristo. Dijimos entonces que las evidencias para andar en sabiduría, primeramente, el uso del tiempo, cómo usamos el tiempo, y eso implica también aprender a descansar. Segundo, hablamos sobre la buena idea de conocer la voluntad de Dios como algo que ha sido revelada, y concluimos, por supuesto, en el Salmo 1. Si leemos en Efesios, y estos versículos a mi entendimiento son claves en toda la epístola de Efesios, son muy importantes. Vamos a leer del 17 hasta el 21. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay mezcla. Esto, mis queridos hermanos, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, Pablo escribe ahora, nos va a hablar de algo sumamente importante, y él nos va a decir, sean llenos del Espíritu, porque esto va a ser clave en nuestra forma de vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice literalmente, déjense llevar por el Espíritu. El versículo dice, andad en el Espíritu, y de esta manera, eso está extra, andad en el Espíritu, y no satisfaceréis los deseos de la carne.
Y luego continúa el texto de Gálatas diciendo, porque el espíritu y la carne se contraponen. Luego va a hablar de las obras de las tinieblas, luego va a hablar del fruto del espíritu. Dice que están opuestos, contra cara. ¿Qué entendemos por llenura del espíritu? Han habido muchas ideas de qué significa ser lleno del espíritu y se han ido por todos los lugares. Ahora, viniendo directamente al texto, el concepto de ser lleno, bien, o la construcción en el texto de ser llenos del espíritu, podríamos resumirlo así: hacer que suceda con la implicación de cumplir un propósito. Ahora, este hacer que suceda es una acción mía. Cuando dice sean llenos, es mi disposición para ser lleno. Yo no puedo llenarme solo del Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo decir voy a llenarme el Espíritu y hago algo para llenarme el Espíritu. Pero sí, y lo que yo puedo hacer, ¿se acuerdan cuando Erwin habló de los verbos activos y pasivos? ¿Se acuerdan? Que el verbo pasivo, el sujeto recibe la acción y en el activo el sujeto ejecuta la acción. Bueno, esto es un verbo activo, es activo. Es decir, que yo soy el que creo el espacio para ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo esos espacios para que sean llenados. Literalmente es, déjense llenar, hay un error, déjense llenar, sean llenos. Es el mandato que aparece ahí. Antes de avanzar quiero decir algo. ¿Qué pasa si yo no creo los espacios? Y no sé si me explico con el concepto de crear espacios. Es la disposición, el sometimiento, la docilidad. Ahí está, es la docilidad de decir, Señor, aquí estoy. Y entonces en mi docilidad, en mi obediencia al Señor, no para hacer, sino para hacer, vengo a la palabra, voy a la oración y soy dócil. Me dispongo, Señor, aquí estoy. Sigo sentado en Cristo. Sigo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estoy enfrentando mi vida, todas las cosas, buenas y malas, fáciles y difíciles. Bien, las que vienen por mi consecuencia o circunstancias que yo vivo. Las enfrento desde esta docilidad. Señor, aquí estoy. Estoy enfrentando este problema. Tengo esta bendición. Tengo este conflicto. Lucho con este pecado. Vencí este pecado. Señor, aquí estoy. Necesito que tú me guíes. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es la nueva naturaleza viviendo en nosotros y nutriéndonos, fortaleciéndonos, va a comenzar a guiarnos en cómo tenemos que responder en cada sentido de nuestra vida. Por ejemplo, en cualquier conflicto que tengamos. Desde lo más profundo espiritual de nuestras luchas internas, con lo que usted y yo luchamos en lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más superficial, hasta lo más elemental, bien, ahí viene la guía del Espíritu Santo en cómo yo debo responder. Porque he generado ese espacio para que Él me llene. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si yo no creo espacio para que el Espíritu Santo me llene? El Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece. Usamos la palabra entristecer, ¿verdad? No como, qué lástima, ¿verdad? O como tristeza de intensamente. 2, si no la han visto, vayan a verla. Si tienen hijos adolescentes, vayan a verla, por favor. Es indispensable. Pero el concepto de entristecer es el hecho que también aparece en otro pasaje, que es contristar. Es decir, el Espíritu Santo por su voluntad no va a operar. Si yo no creo el espacio, Él no va a operar. No significa que no puede operar, porque Él es Dios. Él hace lo que Él quiere, ¿cierto? Y muchas veces el Espíritu Santo usó a hombres tan carnales como a Sansón, de acuerdo a su voluntad. Bien, Él hace lo que Él quiere. Pero en esta comprensión, cuando yo no genero el espacio, cuando mi corazón se endurece, el Espíritu que dice, ok, yo no voy a actuar. Sigue siendo tan grande y tan pleno como es, eternamente y para siempre, pero yo no voy a actuar, porque no tengo el espacio para hacerlo. Y Dios no fuerza, no obliga. Fíjense conmigo, Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para vivir día a día nuestra fe. No lo contristen. Primera Tesalonicenses 5:19. Pablo dice, en órdenes muy puntuales, fíjense este versículo. Pablo viene dando una serie de instrucciones y dice, no apaguéis al Espíritu.
Ya, eso es todo lo que dice Pablo. No apaguéis el espíritu. ¿Se requiere alguna explicación para esto? No apaguemos el espíritu. ¿Cómo apagamos nosotros el espíritu? Cuando yo digo, no quiero. Además, les pongo así, cuando yo vivo mi autonomía, mi forma, no tu forma. Pero yo te he mostrado cómo manejar el conflicto, cómo enfrentar el pecado, cómo tratar a tu esposa, cómo conducirse afuera, cómo manejar el tiempo. Yo te he enseñado, sí, yo sé que me enseñaste, Señor, en tu palabra, pero mi manera, no la tuya. Autonomía. Lo que hicieron Adán y Eva en el huerto. Mi forma, no tu forma. ¿Qué hace el espíritu? ¿Ok? Dele. Ahora, cuando vengan las consecuencias, aquí voy a estar. Porque ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando vengan las consecuencias, aquí voy a estar. Y es donde venimos entonces humillados y quebrantados. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra autonomía, por nuestra independencia, y nos postramos a Él generando este espacio. Jesús se entristeció, ¿se acuerdan? Muchas veces Jesús se entristeció, lloró por la dureza de los que no creían, lloró por la muerte de Lázaro, etc. Lloró sobre Jerusalén, se entristece, se lamenta, se duele, cuando hay una dureza de parte de quien está trabajando. Ahora, volvamos entonces a Efesios capítulo 5. Sed llenos del Espíritu. Y aquí obviamente este versículo 18, no embriaguéis con vino, habla, no permitan que nada los controle. Y el vino es un buen ejemplo, o el alcohol es un buen ejemplo. Cuando una persona se emborracha, pierde su control y es gobernado por el licor. Se embriagó, ya no es consciente, sus sentidos están alterados, ya no actúa por sí mismo, sino por las influencias del alcohol. Él dice, no hagan esto, que probablemente en Éfeso, de su contexto pagano, eran buenos, ¿verdad?, para el vino, para el buen vino. Pero dice, sean llenos entonces del Espíritu. ¿Ok? Entonces hablamos de que es crear el espacio. Fíjense lo que dice Samuel Pérez Millo sobre este pasaje. Dice que la idea está en quién controla mi vida. ¿Quién controla mi vida? Ahí está la idea. Segundo, son actividades hechas y comprendidas por el individuo bajo el impulso del Espíritu Santo. Qué bueno que está eso. El individuo entiende y actúa por lo que el Espíritu Santo le muestra. Actividades hechas y comprendidas por el individuo, ¿bajo qué? Bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿Se ha encontrado momentos cuando usted no sabe qué hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Me están tentando, estoy cediendo, esta área me cuesta, ¿qué hago? Ore. Señor, necesito que tu Espíritu Santo me enseñe y me ayude a hacer lo que tengo que hacer correctamente. Porque es actividad hecha y comprendida por el individuo bajo el impulso del Espíritu Santo. Entonces vivimos bajo ese impulso. Dice Samuel Pérez Millos que lo normal del creyente debería ser lleno del Espíritu, y que lo anormal es contristar al Espíritu Santo. Pero vivimos días donde hemos normalizado el contristar al Espíritu, hemos normalizado el vacío espiritual, el vacío del Espíritu Santo, y vivimos en nuestra autonomía. Por cierto, si quieren seguir leyendo más de Watchman Nee, que está basado en este estudio, hay un libro que se llama La vida cristiana normal, súper sencillo, facilísimo de leer, y dice cómo debería ser la vida cristiana normal de una persona. La plenitud del Espíritu es la acción que ejerce en aquel que no la impide ni la limita. Señor, aquí estoy. No puedo hacer nada por mi cuenta, ni tampoco lo voy a limitar. De otro modo, es el hecho de ser controlado por el Espíritu Santo. Pero ahora, entendemos o estamos entendiendo qué es la llenura del Espíritu. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Hay historias en el Antiguo Testamento donde Sansón explotaba de fuerza, donde gente hacía cosas milagrosas, donde el Espíritu mataba, por ejemplo, 185,000 sirios en una noche, ¿verdad? Hoy no se ve eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se verá una persona llena del Espíritu Santo? Bueno, Pablo tomó el tiempo para explicarnos aquí. Primero, por cómo hablo. ¿Por cómo hablo? ¿Cómo hablo? ¿Sí? La forma en que yo hablo va a mostrar una llenura o un Espíritu Santo contristado.
Efesios 4:29, se lo leo rápidamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y por supuesto que sí, incluye palabras ofensivas, palabras groseras. Pero a veces las palabras corruptas que salen de nuestra boca son chisme, murmuración y mentira. Se lo digo muy personalmente. Yo creo que es mucho más dañino y más pecaminoso un chisme que una mala palabra. Porque el chisme va con la intención de lastimar, de destruir, y son las estrategias que utiliza Satanás. El chisme, la murmuración, el exagerar las cosas, el minimizar las cosas, el cómo usamos nuestra lengua, nuestra boca, que Santiago se va a deleitar escribiendo sobre esto. Ahí se ve la llenura del Espíritu Santo, en lo que hablo. Y estoy aprendiendo en cómo digo las cosas. Porque muchas veces tenemos razón en lo que decimos, y me pongo de mal ejemplo, la forma en que lo decimos no es la forma correcta. Entonces la llenura del Espíritu nos va a decir o va a mostrarse en cómo hablo. Y estos textos abajo son para que usted pueda buscar, anotar, o cuando compartimos la presentación usted los pueda buscar, que tienen que ver con el tema. Segundo, lo que adoro. ¿Qué adora usted? Hermano, yo adoro a Dios. Ajá. ¿Y ahora en serio? Porque aunque no nos demos cuenta, probablemente estemos construyendo algunos ídolos alrededor nuestro. Y el ídolo puede ser tan bueno como yo mismo, como mi trabajo, mi ministerio pastoral, mi ministerio en Levanta, mi esposa, mis hijas, el deporte que practico. Y estas cosas se están poniendo por encima de Dios. Y se muestran y se revelan cuando estas cosas, yo digo, ok, sí, Dios todo bien, todo perfecto, pero esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces, esta parte de mi vida, que a mí me gusta mucho, esto no tiene nada que ver con Dios porque yo la manejo diferente, Dios sabe, así que tranquilos, todo bien. Esto yo lo manejo aquí, esto es lo más, sí, la iglesia, Dios puede esperar, esto. Tendemos a construir ídolos y tendemos nosotros también a postrarnos ante estas cosas. Cosas que son necesarias, como el dinero. Todos necesitamos dinero, trabajamos, nos esforzamos, porque el dinero es necesario en estos tiempos, por supuesto que sí, pero algunas veces se pone el dinero como el centro de mi vida. ¿Cómo consigo más dinero? ¿Cómo hago más plata? Y no necesariamente para dar, sino para acumular, avaricia, por ejemplo. Y puede ser uno, puede ser otro. Y tendemos por naturaleza a buscar estos ídolos. ¿Qué es lo que adoramos? ¿Realmente adoramos en espíritu y en verdad a Dios? No hoy domingo, cuando cantamos la buena música que tenemos. Mañana, el martes, el miércoles, cuando ya estamos cansados y hay problemas en el trabajo y está el compañero odioso que no soportamos. Mis compañeros de ministerio todos son perfectos, eso es lo bueno, ¿verdad? Adoramos ahí. Cuando luchamos con la tentación, con el pecado, con conflictos, con gente que nos cuesta, sabemos inclinarnos y adorar a Dios. Cuando nos dan una mala noticia de enfermedad, de dinero, de familia, de amigos, ¿cómo respondemos de primera entrada? ¿Cuál es nuestra respuesta natural a esas cosas? Tercero, esto me encanta. Una forma de evidenciar la llenura del Espíritu Santo es por las cosas que damos gracias. ¿Por qué da gracias usted? Primero, empecemos por el principio. Damos gracias. Y no digo gracias al mesero que nos trae la comida, ¿verdad? Porque eso es muy fácil. Gracias porque tenía un hambre, ¿verdad? Gracias en todo, dice Tesalonicenses. Den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Punto. Romanos capítulo 1 dice que estas personas que se apartaron de Dios no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó una mente reprobada. La gratitud, y no desde un sentido de vista moderno, porque hoy las nuevas generaciones tienen sus diarios de gratitud y todo de gratitud, pero no a Dios. No a Dios. Tenga un diario de gratitud a Dios, Señor. Gracias porque hoy me levanté. Gracias por esta prueba. Gracias, Señor, porque esta persona, aunque me cuesta, estoy aprendiendo a amarla. Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo. Gracias por lo que me es fácil y por lo que me es difícil. Y la gratitud nos va a llevar a otras prácticas variadas, como por ejemplo el contentamiento, satisfacción con la voluntad de Dios.
Es muy difícil, hermanos, cuando nos encontramos con creyentes, con conceptos cerrados. Un día hablaba con uno y me decía, yo no entiendo, yo hago todo bien para Dios y a mí me va mal. Yo estoy comenzando a no creerle a Dios. Qué peligroso que es eso. Qué peligroso es eso, pensar que si yo hago todo bien, Dios me tiene que bendecir. Vivimos en un mundo caído, somos pecadores. La gratitud como un estilo de vida es elemental y es una muestra de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se evidencia ser llenos del Espíritu Santo? Por lo que hablo, lo que adoro y por lo que agradezco. Cuando entramos en esa reflexión constante, según Efesios, a ver, quiero aclarar algo, no por hacer estas cosas voy a ser lleno. Esto es un fruto de ser lleno. Soy lleno cuando genero espacio en la palabra y oración para que el Espíritu Santo vaya controlando mi vida. Entonces estoy respondiendo desde el Espíritu Santo. Y viene entonces lo que hablo, lo que adoro y lo que agradezco. ¿Ok? No nos confundamos. Pero hay un punto más que es maravilloso. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Samuel Pérez Millo dice que eso es una frase de transición. Dice Samuel que es un principio activo para las acciones que vienen después. Ojo eso, principio activo para las acciones que vienen después. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndose es la palabra upotazo, que significa colóquense voluntariamente debajo de algo. Del latín viene el concepto de tarea de una misión de apoyo. Voy a soportar una misión, soy un rol de apoyo. Entonces, ese mandato de someterme voluntariamente por el beneficio de otra persona es puesto ahora en el contexto de unos a otros. Yo me tengo que someter a ustedes y ustedes se tienen que someter a mí. Las relaciones interpersonales que hablamos en mensajes anteriores, se nota el Espíritu Santo en el manejo de relaciones interpersonales. Y los mandamientos o las evidencias del mutuo sometimiento, ojo, someteos unos a otros, ¿dónde? En el temor de Cristo. Reina Valera usa la palabra Dios, pero en el texto griego aparece Cristo. Someteos unos a otros, pónganse debajo del otro, uno al otro, en el temor, en el profundo respeto que tenemos a Cristo. Eso solo se consigue siendo lleno del Espíritu Santo, porque naturalmente somos tan orgullosos que no me voy a someter a nadie. ¿Cómo yo me voy a someter? Yo soy el pastor, ¿cómo es posible que me someta a otros? Eso es muestra de un vacío, de un Espíritu Santo contristado que dice, yo así mi hermano, no, yo no trabajo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque creamos el espacio, lo que procuramos es entonces, voy a someterme para el beneficio de otra persona. Y Pablo vuelve a comenzar, ¿dónde? En los lugares más importantes de la vida del cristiano. Y no es la iglesia, es su matrimonio, es su familia y su lugar de trabajo. Y pongo mi ejemplo porque yo soy el que estoy hablando. Pablo va a decir después, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y a las casadas les va a decir, sométanse a sus esposos. Bien, dice en el 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres, las casadas tienen un rol de una misión de apoyo, un sometimiento voluntario para fortalecer un liderazgo que las va a cuidar a ellas. Es una dinámica que Dios creó de mutuo sometimiento. Entonces, la llenura del Espíritu Santo en mi esposa se va a ver en la comprensión y la práctica del sometimiento, entendiendo correctamente el sometimiento, que mucho lo hemos hablado. No es un abuso, no es una opresión, no es desigualdad, es me someto en apoyar, en alimentar el liderazgo del esposo para que el esposo ame a su esposa. Entonces, yo como esposo me tengo que someter a mi esposa. Por supuesto que sí. En el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, nos pusieron alto el estándar, muy alto, porque nos llama a amar a las esposas. Entonces, yo me someto al Espíritu, a mi esposa, bien, se muestra mi llenura al Espíritu Santo cuando yo soy consciente que me someto a mi esposa amándola como Cristo amó a la iglesia. Entonces la pregunta lógica, ¿cuál es? ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Podríamos citar Juan 3:16. Pero hay dos palabras que a mí me calan siempre que leo esto. Un amor sacrificial y un amor incondicional.
Cristo nos amó sacrificial e incondicionalmente. Él se puso, Él llevó la carga, el peso. Fue incondicional, no importa lo que pase, Él nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. Entonces Dios me dice, ve papito, de la misma manera, usted tiene que amar a su esposa. Y si yo comprendo y trabajo el resto de mi vida por ir mejorando, creciendo, madurando en el amor a mi esposa, fruto de la llenura del Espíritu Santo, me estoy sometiendo a ella. Entonces, ¿yo me someto a mi esposa? Sí, claro. ¿Cómo? Amándola como Cristo amó a la iglesia. Pero luego Pablo va a ir a otro nivel de relaciones en el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como hijos, la sumisión, la llenura del Espíritu Santo se ve en los hijos cuando se someten unos a otros, en este caso a sus padres, obedeciendo y honrando. Es que usted no sabe cómo es mi papá. Perfecto, no importa, obedeciendo y honrando. Es el principio bíblico. Es que es tan difícil el viejo este. Sí, dificilísimo. Está bien, obedeciendo y honrando. Es el mandato para los hijos. Y ahí se va a mostrar una llenura y se va a mostrar también la mutua sumisión. Padres, ¿tenemos que someternos a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Tenemos que someternos a ellos. ¿Y cómo? Versículo 4. Padres, no provoquéis a ira. Esta palabra provocar es una palabra griega que se usaba en el contexto de las familias y literalmente significa quitar el impulso de vivir. No les quiten el impulso de vivir. ¿Se acuerdan? Y yo creo, bueno, al menos yo fui culpable de esto, cuando los hijos estaban pequeños, uno ocupadísimo, y venían los hijos con un dibujo, ¿verdad? Era un círculo con rayas, horrible el dibujo, pero venían, papi, vea lo que hice. Y uno, ¿verdad? Ocupadísimo en mil cosas, sí, qué bonito, y se lo da. El chiquito venía así, feliz, y recibe el dibujo, y se desinfla, agarra el dibujillo y se va, llorando porque no le dieron atención por los círculos que hizo, ¿verdad? Eso es quitarles, eso es provocarlos a ira. Eso es quitarles el deseo de vivir. Y el provocar a ira es pedirles lo que usted y yo no hacemos. Usted debería. ¿Y en casa cómo estamos? Es provocar a ira. Y continúa diciendo, sino que tenemos que nutrirlos en amonestación y disciplina. Disciplina no es el golpe. Disciplina es entrenamiento. El repetir una y otra vez, como Deuteronomio 6 nos manda. Y repetirás estas palabras en la mañana, cuando salgan, cuando entren, cuando se acuesten. Eso es el entrenamiento a los hijos. Y amonestación tiene que ver con imponer o poner la palabra de Dios en la mente de los hijos. Si como padres nosotros entrenamos a nuestros hijos una y otra vez poniendo la palabra de Dios en su mente, estamos criándolos. Estamos formándolos y ahí nos sometemos a ellos. En el trabajo, los siervos obedeciendo con respeto. Si somos empleados, obedeciendo con respeto. Si somos jefes, tratando bien a los demás. ¿Por qué? Porque ahí se nota y ahí se ve si estamos llevando una vida llena del Espíritu Santo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no se somete a otra, no puede. Su instinto pecaminoso no se lo va a permitir. Pero una persona que ha comprendido generar esos espacios al Espíritu Santo en docilidad para que Él nos llene y Él nos impulse, vamos a llegar a enfrentar cualquier asunto de la vida, sea lo que sea en casa, sea en el trabajo, sea en las relaciones, aún conmigo mismo. Va a haber un proceso de transformación, y repito esto, proceso de transformación, no inmediatamente, un proceso de transformación en lo que hablo, en lo que adoro y por lo que agradezco. Y sobre todo se va a notar el mutuo sometimiento. Entonces yo voy a dedicarme a amar a mi esposa, a criar a mis hijas, a procurar la edificación, no de las personas que pastoreo, de mis hermanos en Cristo. Porque no se trata de una relación de posición, sino de fraternidad en Cristo. De mi hermano, cómo puedo edificar a mis hermanos. ¿Cómo puedo animarles a la fe? Y cómo yo permito entonces que ellos sean también, me animen a mí a crecer, a madurar, a corregir. ¿Cómo lo hacemos? Termino, hermanos, diciendo, como tenemos acá, la sumisión exige necesariamente la plenitud del Espíritu
Santo, el bendecirnos unos a otros. Andar en sabiduría me enseña a administrar el tiempo para conocer la voluntad de Dios y dejarme ser lleno del Espíritu Santo. Esto es andar desde el estar sentados en Cristo. Y lo repito, andar en sabiduría me enseña a administrar el tiempo para conocer la voluntad de Dios y dejarme ser lleno del Espíritu Santo. Ahí estoy permaneciendo en Cristo y estoy andando. Entonces, ¿vamos a ser necios o vamos a ser sabios? Porque ahí escogemos cada uno de nosotros. ¿Voy a persistir en la necedad o voy a abordar a tomar el camino de la sabiduría? ¿De quién depende? De mi respuesta delante de Dios, nada más.